sino a reproducir el mensaje que tú tienes en la palabra para nosotros. Habla al corazón de cada uno por la gracia y el amor tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Bien? Ok, bueno, el pastor, como hacía mención, algunos se dieron cuenta que en redes estábamos invitando a un evento que tuvimos ayer en la noche. Queríamos hacer algo como preevangelístico. Desde el grupo de jóvenes profesionales surgió la idea de, hey, ven, evento, algo que no sea iglesia, sino por fuera de la iglesia. Entonces los mismos jóvenes, los mismos amigos de acá consiguieron un lugar súper chévere que se llama Jardín, la entrada de San Antonio Pereira, y empezamos a invitar amigos, a invitar gente que no conociera a Dios, que tal vez más fácil van a un lugar así, a un café, a un restaurante, a un evento chévere, que a la iglesia. Entonces tuvimos un stand-up comedy de Catarriaño, tuvimos cuentería, tuvimos música también de otros amigos. Entonces fue un evento muy chévere, pero bueno, estábamos orando mucho por el tema, porque no hubo mucha promoción ni mucha difusión, y para sorpresa de nosotros también, que pensábamos pues, que era nuestro anhelo que llegara bastante gente, y pero nuestras expectativas. Llegaron alrededor de 60 personas a este lugar. Los dueños del restaurante del café, ni las meseras, solamente tenían una mesera, la cocina estaba full, se le estaban acabando los productos, como que ni ellos pensaban en la magnitud del evento. Entonces, bueno, gracias a Dios, y pudimos dejar ahí algunas capsulitas, algunas semillas del Señor en los corazones, como dicen por ahí. Entonces, bueno, esperamos que Él siempre hace su obra, y bueno, entonces eso es una gran noticia. Y eso era lo que teníamos para contarles. En esta tarde estoy feliz, o sea, pero en la ropa, o sea, la palabra que vamos a ver en esta tarde es algo demasiado, demasiado especial. Me presento, tal vez las personas que pronto no me conocen, mi nombre es Jesús Angarita. En el bajo mundo todo el mundo me conoce como Chucho, entonces todo el mundo me puede decir de esta manera. La vida está llena de eventos, o hay eventos en las vidas de otros o en nuestras propias vidas que marcan y que quedan ahí como esos días y eventos inolvidables, días que quedarán en nuestra memoria y en nuestro corazón siempre. Quiero que hagamos un ejercicio. No es que los vayan a bautizar ni nada de esas cosas, no, es para que le pongan mucha atención a algo que vamos a escuchar, y ahorita les pregunto algo. Entonces cerremos los ojos y escuchemos esto, por favor. Importante, es el objetivo de Dios, que esta noche usted y yo salgamos enamorados del eterno enamorado. Ese es un gran objetivo, ambicioso, pues lo vamos a suplir, lo vamos a cumplir con la ayuda. Que salgamos enamorados, usted y yo, del eterno hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias. Permítenos en esta noche deleitarnos, saborearla, disfrutarla. Muchas gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra, hablaste tu palabra, Señor, con un propósito claro, Señor. Que esa palabra penetrara hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, y nos llevara a tomar cáliz, Señor. Señor, que nos llevara a disfrutar de nuestra relación, de nuestra vida junto a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Permite que esta noche, Señor, tu nombre sea glorificado. Que tu palabra sea honrada y glorificada, Señor, en esta noche. Te damos muchas gracias. Ok. Henry. No la tengo en mi radar. Ah, ok. Sí, yo sí creo.
Ok, bueno, el texto que nos corresponde en esta noche es el capítulo 10 de Deuteronomio. Entonces, por favor, tomemos nuestras Biblias. Deuteronomio, capítulo 10. Fue el mismo texto que leyó el pastor al principio. Ok, pero solamente vamos a hacer lectura de los primeros 11 versículos, perdón. Vamos a trabajar hasta el 22, pero vamos a hacer lectura solamente hasta el 11. Ok, ¿ya usted lo tiene? Deuteronomio 10, perdón. Dice así: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que os había hablado en el monte, que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Paréntesis, versículo 6. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jacán a Mosera, allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbatá, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez. Y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Hagamos un recuento de lo que hemos visto en el libro de Deuteronomio. Ubiquemos el momento a quién le está hablando Moisés. ¿A quién se está dirigiendo Moisés? Al pueblo de Israel. ¿Pero a qué generación? A los hijos, ¿cierto? Generación que ya había muerto y que están a puertas de entrar ya a la tierra prometida. Deuteronomio es un libro muy especial porque Moisés, escribiéndole a esta generación, a esta nueva generación, le está contando todo lo que pasó con sus papás. Les está haciendo la vida de Dios con ellos, con su pueblo. Esto tiene un objetivo claro para Moisés. ¿Por qué creen que de usted y yo a veces contamos eso a los hijos? O los que tenemos hijos pequeñitos, uno tiene claro, yo voy a decirle a Federico cuando crezca tal cosa. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué les decimos los papás a los hijos eso? O los abuelos o alguien mayor nos dice algunas cosas. ¿Cuál es la intención? Para que no cometan los mismos errores. ¿Para qué más? Para que reconozcan algo que es bueno. Ok. Hoy nos corresponde ver qué hizo Dios luego de que su pueblo ha sido infiel. Recuerden que este pueblo rompió el pacto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo rompió el pacto el pueblo de Israel? Ok, entonces hagamos memoria y nos remontamos cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí y le dice, venga, que yo le voy a escribir en piedra unos mandamientos, ¿cierto? ¿Cómo es la imagen que circula por ahí? ¿Han visto? De Moisés recibiendo, que fue el primero que... Está ahí en ese
a esta nueva generación, a los hijos de esa generación que ya había muerto, le dice, venga, sus papás fueron infieles, sus papás rompieron el pacto. Cuando Moisés llega y baja del monte Sinaí, eso fue Dios el que le dice a Moisés, dice, venga, Moisés, baje porque el pueblo se ha corrompido. El mismo Dios le dice a Moisés, vean, baje pronto porque baje porque pronto se han apartado de mi camino. ¿Cuál fue la sorpresa con la que se encontró Moisés cuando bajó del monte? Habían construido estos tipos, el pueblo, un becerro de oro. Y no solamente el problema fue que lo construyeran, ¿qué estaban haciendo? Lo estaban adorando. ¿Cuánto tiempo había pasado Moisés en esta ocasión en el monte? Con 40 días y 40 noches. En el capítulo él nos había compartido y nos hizo mención, fue rebelde, ¿cierto? Una y otra vez, ¿cierto? Ya nos había hablado en el capítulo 8, donde hizo un diagnóstico y le dijo, venga, yo los llevé al desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Entonces salió a la luz lo que verdaderamente había en el corazón del pueblo. ¿Qué había? Desobediencia, ¿cierto? Ingratitud, porque cuando estaban comiendo el maná le decían, para esto nos sacó el Señor de la esclavitud, para comer aquí el maná, más bien nos hubiéramos quedado allá de esclavos. Vean el razonamiento, nos hubiéramos quedado mejor de esclavos allá. Entonces es un tema difícil, es un tema de desobediencia del pueblo. Entonces quedamos claros que ese pacto se había roto. ¿Por parte de quién se rompió? Del pueblo. Se encuentra Moisés frente a esta nueva generación, los que ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, que estaban escuchando lo que Moisés les decía, lo mal que se comportaron sus padres, los rebeldes e infieles que fueron. Pero muy importante es que van a escuchar lo que Dios hizo con esa rebeldía, con esa infidelidad. Y como muchas de las cosas que Dios hace no tiene sentido lógico, Dios renueva el pacto. Aterricemos un poco esta idea. ¿Cuándo escuchamos nosotros eso de la renovación del pacto, renovación de votos? ¿Cuándo lo escuchamos? En el matrimonio, ¿cierto? ¿Quién ha renovado votos aquí? ¿A los cuántos años renovaste votos, pastor? 25 años de casado. Ok. ¿Alguien más ha renovado votos? Javier. A los 20. Anita. Pero ya han renovado antes. Ok. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué deciden o decidieron renovar votos? ¿Por qué lo hicieron? Agradecimiento. Claro. Está todo súper bien, o por lo menos hasta aquí nos ha traído el Señor, y póngale el sello. Pero lo ilógico de esta misma cena, que es la misma renovación del pacto de Dios, es que, o sea, eso no nos puede, es muy difícil entenderlo. Es como, venga, usted esposa me ha sido infiel, usted fue la que falló, pero entonces yo como esposo voy a tomar la iniciativa de venga, renovemos los votos. A ver, ¿cómo así? O sea, al que lo han defraudado, el que le han fallado, hace la invitación de venga, a los votos. Con Dios. Vamos a ver algo muy importante en esta renovación del pacto de Dios con su pueblo. Y vamos a ver cuatro elementos de la renovación del pacto de Dios, que toman nota de estos cuatro elementos. Entonces, acuérdense siempre, es esto que está pasando, la escena. Moisés hablándole a esta nueva generación,
esta nueva generación, venga, ante la infidelidad, la desobediencia, la falla del pueblo de sus papás, Dios decide renovar el pacto. Yo me imagino que todos esos jóvenes estaban, o esa nueva generación estaba como, ¿cómo así? ¿Por qué Dios decide hacer esto? Vamos a ver el primer elemento de la renovación del pacto de Dios con su pueblo. El primer elemento es que hay una confirmación del pacto. En el mundo de los negocios, cuando hay un contrato firmado, ¿cierto? Las dos partes están ahí, algo se ha incumplido, algo ha fallado, y se decide hacer una renovación del pacto. Uno lo primero que piensa es, revisemos cómo fue este contrato, porque vamos a cambiar cláusulas, condiciones, tiempos, cuantías, pólizas, infinidad de cosas. Pero en esta renovación del pacto que decide hacerle Dios, no hay eso. Dios confirma el pacto. Vamos a ver esa primera historia o esa primera parte del capítulo 10, de lo que leímos del 10. Cuando se esperaba que las condiciones cambiaran por la infidelidad del pueblo, Dios decide mantener su compromiso. Vuelve a dar los mismos 10 mandamientos que le había dado antes. ¿Qué había hecho Moisés con esas tablas, con esas 2 tablas de piedra? Cuando llegó y vio eso, le dio mucha rabia, mucha ira y dijo, aquí se rompe esto. Ok, los mismos que les había dado ya la primera vez. Se repite el monte, fue la misma parte, en el monte Sinaí, esta escena, este que está haciendo Moisés. Las mismas 2 tablas de piedra. Moisés llega y Dios le dice a Moisés, venga, suba al monte y consiga otras 2 tablas de piedra que los mandamientos. También son 10 mandamientos. Y también en este evento de la renovación del pacto, 40 días y 40 noches. Entonces, acá, para esta renovación del pacto de Dios con su pueblo, este punto es muy importante. Es que no hay un cambio de condiciones. Dios se mantiene en su mismo lugar, mantiene su promesa, mantiene su mismo pacto. Lo que a Él le corresponde se mantiene igual. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Es una manera como impersonal, como venga acá entonces, que yo otra vez le voy a dar estos mandamientos, suba al monte y venga, haga clic a descargar los 10 mandamientos. O sea, no es así, no es tan impersonal, no es que venga ya y aquí están otra vez los 10 mandamientos y listo, otra vez vuelva y arranque. No. Uno que es muy especial. Dice el versículo 1, Dios, o sea, haciendo referencia a ese tiempo donde estaba ese rompimiento, esa desobediencia, ese tema de incumplimiento del pacto por parte del pueblo, Jehová le dice a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Y vea pues, no es que suba al monte, dice suba a mí. Moisés sube a... Pero más importante es la directriz, Moisés sube a mi presencia, a estar conmigo, en el secreto de Dios, donde la renovación se basa claramente en la misericordia. Esta parte primordial de la confirmación del pacto y para esta renovación es un tema donde Dios, mucho más que darle otra vez los 10 mandamientos y otra vez cumplir lo mismo y decir en su misma posición, es, ven Moisés, sube a estar conmigo. ¿Por qué digo que es un tema? Porque vea lo que dice el versículo 10 en la parte final. Dice, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová
¿Qué fue a hacer Moisés ahí? ¿Cuál fue ese diálogo que subió? ¿Qué subió a hacer Moisés? A interceder, ¿cierto? Él estaba también rogando por el pueblo. Pero entonces vea cómo se va armando esta confirmación del pacto. Es, venga, que yo cumplo mis condiciones, pero sobre todo, ven a estar conmigo. Ven a estar en mi presencia. Y aparte de eso, llega Moisés y les dice al pueblo, a esta nueva generación, y dice, y Jehová también me escuchó esta vez. Dios confirma lo pactado, lo dice el versículo. Me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del tren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Como quien dice, después de ese encuentro en el monte de Moisés con Dios, 40 noches, 40 días ahí en la presencia del Señor, le dice, listo, levántese pues Moisés y vaya, póngase delante del pueblo como si no hubiera pasado nada y otra vez prepárense a entrar a la tierra prometida. ¿No es esto diferente que la misericordia y la gracia del Señor? Primero, Dios llega y nos dice, venga otra vez. Pero para que se empiece a dar esa renovación del pacto, usted tiene que estar conmigo, usted me tiene que buscar. Sí, yo voy a cumplir mi parte del pacto, pero usted tiene que estar conmigo. Venga, búsqueme en lo secreto. De Dios nos vuelve a escuchar. Ese primer elemento queda claro. Dios confirma el pacto. ¿Ok? Listo. Pasemos al segundo elemento del pacto, el contenido. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser el contenido del pacto? Las tablas. Es algo súper importante. ¿Qué representa la tabla? Las tablas. Los 10 mandamientos. Y la palabra de Dios, que dejó ahí plasmada. Yo me imagino Dios cómo habrá hecho esa escritura. No, eso tuvo que haber sido algo súper perfecto en estas 10 tablas, en estas 2 tablas que llevaba Moisés. La palabra de Dios queda plasmada en estas 2 tablas. Entonces, contenido indispensable en la renovación del pacto. Dios cumple lo dicho. El peso de la palabra como garantía se mantiene. Señor, aquí está escrito esta garantía. Y otro contenido adicional es el tema del arca, ¿cierto? Lo que dice versículo, el primero también. Y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Esta arca qué es? ¿Qué representa esta arca? La presencia de Dios. Las tablas que Moisés subió al monte donde escribió Dios, Dios le dice, Moisés, esas tablas póngala ahí en el arca. El arca para el pueblo significó Dios en medio de ellos. Dios en medio de ellos. El texto es súper curioso porque mientras va narrando esto Moisés a esta generación, llega y hay un paréntesis, ¿cierto? Ese paréntesis lo vemos en los versículos 6 al 9. Dice, después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jacán a Mosera, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbatá, tierra de arroyos de aguas. Póngale cuidado. En el tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca, para que estuviese delante de Jehová, a bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová, como Jehová tu Dios le dijo. Hace mención a un tema de unos movimientos, de unos desplazamientos de un lugar a otro,
Pero quiero resaltar el tema de lo que habla ahí Moisés. Dios le dice, venga, ya le hablé del tema del arca y les conté acerca del arca. Venga, les hago un recuento de qué es esta tribu de Leví. Ustedes recuerdan la tribu de Leví. Eran los sacerdotes, pero en relación al arca, ¿cómo era que funcionaba? Ok, era esta tribu seleccionada que solamente ellos podían manejarla, trasladar el arca. ¿Qué pasaba si otra persona diferente a ellos tocaba el arca? Uno, ¿cierto? El de la película. ¿Cierto? Uno, el que se atreviera diferente a ellos a tocar el arca se moría. En Números hay una referencia muy clara para que entendamos como parte del contenido de esa renovación del pacto. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Entonces, estas dos partes del contenido son muy importantes. La ley, la palabra, representando esa garantía, esa promesa de Dios, y también el tema de la presencia de Dios. Con esta renovación, Dios le dice, mi presencia irá en medio de ustedes. Pero dimensionemos un poco esto que estamos diciendo. Acuérdense, ante la infidelidad, ante las fallas, ante las de esta generación, Dios decide llamarlo, confirma el pacto y aparte llega y les dice, se los prometo con mi palabra y aparte de eso, mi presencia irá. Entonces vea cómo se va el pacto. Uno dice, o sea, si a veces nos han vendido la idea que solamente en el Antiguo Testamento es ley, pues la verdad es que yo veo un contenido de gracia impresionante. ¿Qué es esto que hemos visto hasta ahora sino recibir lo inmerecido? ¿Merecían el pueblo de Israel, después de lo que había hecho, que renovaran el pacto? Incluso ya Moisés que yo los voy a destruir, yo le voy a dar un pueblo mejor y todo, y ante la intercesión de Moisés, Dios tiene misericordia y no lo hace. De esa renovación del pacto de Dios, primero confirmación, luego contenido. Está muy fácil. Las dos han empezado ¿por qué? ¿Por qué letra? La C. Le doy de una vez la pista. Las cuatro son por C. Okay. Confirmación del pacto y el contenido. Vamos a ver entonces ahora, ya después de esta renovación del pacto, imagínense la felicidad del pueblo cuando llegue y oportunidad. Dios decidió tener misericordia y otra vez acá, vean, nos dio otra vez estas dos tablas, me dijo que las metiera aquí en el arca de Dios delante. Pero el tema no es ahí, el tema sabroso es, venga, bueno, excelente, hemos visto súper bien lo que Dios. Y entonces, ¿cuál es mi papel ahí? ¿Cuál era el papel del pueblo? O sea, ¿qué tenían que hacer ellos? Entonces, Moisés llega con una pregunta retórica. ¿Cuáles son esas preguntas retóricas? Las que en medio de la pregunta está la respuesta. Entonces, acompañe, veamos el versículo 12. Dice, ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahí termina esa pregunta.
¿Cómo les parece lo que Dios pedía? ¿Qué se les quedó de lo que Dios pedía? ¿Que entonces qué pasaba con ellos? Ok, que temas a Jehová tu Dios y andes en todos. Versículo 12, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este temor diferente a como lo otro, sino que esto es más es de asombrarse, de reverencia. No sé cuántos de ustedes han tenido esas experiencias maravillosas. Por ejemplo, cuando usted, no sé, los que hayan tenido la oportunidad de ir al Perú, el trencito o como sea los caminos, y usted llega y ve Machu Picchu, ¿cierto? Y usted queda como, wow, ¿cierto? O por ejemplo, los que hemos ido a Barcelona y llegamos al Camp Nou, decimos, wow, ¿cierto? El estadio del Barcelona. ¿Qué otra sensación así podemos aterrizarlo? Mínimamente, esto no se compara, pero es para que nos hagamos la idea. ¿Con qué más cosas usted se ha asombrado en su vida? Y me acuerdo, cuando uno está ahí en la clínica, en el parto, uno dice, o sea, ya salió el bebé, ese bebé que estábamos esperando tanto tiempo, ahora lo tengo en mis brazos. Uno dice, wow, o sea, es impresionante, el milagro salió y lo tengo acá, ¿cierto? Es una maravilla. No sé, si a usted le apasiona el arte, no sé, los que hayan visto la Mona Lisa allá en Francia, no sé, tantas cosas que en este mundo nos pueden asombrar. Este temor no se compara nada a lo que está Dios diciendo que nos corresponde hacer. Teme a Jehová tu Dios y que andes en sus... Y al 22, que vamos a distribuir en los dos últimos elementos. Como les mencioné, es que ¿cierto? Y de una vez le adelanto el cuarto, pero no apunte porque después no va a tener, porque en ese fragmento va hablando como intercalado, condiciones y el cuarto que es consecuencias, ¿ok? Entonces, quiero que solamente primero veamos las condiciones. Entonces, en el versículo 12 ya vimos, teme a Jehová tu Dios y anda en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En el versículo 13, que guardes y sus estatutos. Versículo 16, dice algo muy importante, circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice, gracias Señor, pero no entendí qué me estás diciendo. ¿Cierto? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra. Voy a traducir a lenguaje paisa. Vea, no sea terco y sométase. ¿Por qué habla de esa terquedad? Precisamente un corazón endurecido no se deja moldear, no se deja guiar, un corazón que quiere siempre hacer lo malo, quiere desobedecer. Él les dice, venga, quítense eso de su corazón. Dice, no. ¿Aquí hay algún doctor o algo que nos diga qué es la cerviz? ¿O qué queda? Queda aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Y qué es lo que dice Moisés de una manera muy práctica? Venga, usted no tenga tanta rigidez acá, sino que usted agache su cabeza, sométase. Entonces, esa traducción, ¿cómo la ven? Sí. Obedezcan. Entonces, vemos que ¿qué es lo que el pueblo debe hacer?
obedecer al Señor. No sean tercos, sométase, cumpla lo que Dios le había dicho. Versículo 19 hace referencia a amar al prójimo. El versículo 20 de temer a Dios, servirle, seguir. 21, adorar a Dios como. Entonces, estas condiciones se resumen en algo. Usted no tiene que cumplir algo diferente de lo que Dios ya le ha dicho. Cumpla la palabra de Dios. Este es el mensaje que Moisés le dice a esta nueva generación. Le dice, lo que Dios hizo es que confirmó el pacto, luego le dice las condiciones, ¿cómo lo nombré? El contenido de la palabra y la presencia con el arca. Y luego le dice simplemente obedezca, como diciéndole, vea, no nos inventemos aquí cosas, usted no tiene que hacer nada, no se invente algo que yo no le he dicho, simplemente usted obedezca. Obedezca. Y en cuarto lugar, las consecuencias, o sea, producto de esto que ya hemos visto en los anteriores, Dios le demanda una renovación al pueblo, porque el pueblo no estaba siendo consciente de quién era esa otra parte. Hace mención a varias que desde la pregunta en el versículo 13 de esa pregunta retórica llega y les dice que qué debían hacer para tener qué, prosperidad. O sea que de una vez le dice, vea, como consecuencia de todo esto que es nuestra parte, que es su parte pueblo, no solamente pues en la parte económica, sino que en todo iba a tener prosperidad el pueblo. Versículo 14. Llega y le dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos en ella. Aquí simplemente le está diciendo Moisés a esta nueva generación, o sea, de todo es el que está con ustedes. Y vean lo que puede estar pasando en el corazón de esta nueva generación. Dios se lo prometió a nuestros padres y somos nosotros ahora los que estamos entrando a la tierra prometida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues nosotros somos también parte de ese pacto. Usted y yo somos parte del cumplimiento de la promesa de Dios. Usted y yo somos parte de esa misericordia que Dios tuvo al renovar el pacto. Si usted y yo prácticamente ni hubiéramos existido. Y la renovación del pacto de Dios con nosotros hoy, claro que sí. ¿Por qué? Porque usted y yo nos parecemos al pueblo. Usted y yo hemos sido desobedientes. Usted y yo hemos quebrantado la ley. Usted y yo nos hemos alejado. Usted y yo hemos sido como lo que le dijo Dios al pueblo. Moisés, vaya, este pueblo se alejó pronto de mí. Vaya, que usted se va a encontrar una sorpresa. La sorpresa de que está adorando a otros dioses. ¿Usted y yo nos parecemos? Claro que sí. Entonces venga que aquí ya no suena tanto para ellos allá, sino que lo traemos acá para nosotros. Y en este punto de las consecuencias de tanto el pueblo, esa primera generación, la otra generación que está escuchando, y nosotros hoy que estamos escuchando esta palabra, esto tiene que ver con nosotros.
se tenían que dar cuenta de que producto de esto iban a tener prosperidad, bienestar, así también es para usted y para mí. Nos tenemos que dar cuenta de que Dios es todo. Lo que dice el versículo 14: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas. De todo, ¿usted cree que la intención de Dios es hacernos sufrir, hacer que no nos alcance, hacer que tengamos dificultades? No, esa no es la intención, ni es el deseo de Dios. Versículo 15: solamente que de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Dice la primera parte: se agradó Jehová para amarlos. Lo mismo recibimos usted y yo hoy, un amor de Dios inmenso, impresionante, y un amor eterno. Por eso les dije que el objetivo era que saliéramos enamorados de ese eterno enamorado. Porque usted cree que hasta dónde y hasta cuándo nos va a amar Dios. Siempre, con amor eterno te he amado. Dice otra parte de la palabra que Él nos primero. Nosotros somos beneficiarios, igual que el pueblo, en la renovación de ese pacto. Usted y yo le hemos fallado al Señor. Usted y yo nos hemos apartado. Y tal vez hoy necesitemos esa misma invitación que Dios le dice a Moisés: venga, suba a mí, ven a mí. Necesitamos ir al lugar donde comienza la renovación del pacto. Esa renovación comienza en la presencia de Dios, pero tenemos que ir allá, compartir tiempo con Él. Nosotros pensamos a veces que eso tal vez es: Señor, perdóname ya. Moisés pasó 40 días y 40 noches ahí intercediendo delante del Señor. Dios a usted y a mí demasiado. Para el pueblo y para esta generación, yo pienso que llegaron a entender bastante ese amor de Dios. Pero en nosotros, o para nosotros, eso lo vimos materializado. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron. Recibimos, y sí recibimos ese amor materializado, que tuvo que Jesús ir a la cruz, morir, derramar hasta la última gota de sangre por nosotros, para decir: vean la manera que yo te amo. Dar mi hijo para arreglar ese problema de una vez por todas, porque sabemos que nunca vamos a poder obedecer la ley completamente. Necesitamos de su gracia, como lo vivió el pueblo y como lo necesitamos. Versículo 17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, todopoderoso, que no hace acepción de personas. Esto es muy importante. ¿Qué es no hacer acepción de personas? Entonces Él nos mira y nos dice: venga, no hay nadie mejor. Y cuando lo vemos por el lado de alguien mejor, uno dice: listo, de pronto hay alguien mejor, posiblemente más capacitado, formado, lo que sea. Pero aquí es: venga, si usted la ha embarrado mucho, si usted y yo nos hemos equivocado, tampoco Dios hace acepción de personas. Por más que nos hayamos alejado del Señor, Él nos dice: igual te recibo.
Y aparte de eso llega y nos dice, ni toma cohecho. ¿Qué es esto? Ok. No se deja comprar. Traduciéndolo un poco ya, lo que nos habla el Nuevo Testamento es, no es por obras. Hacer nada para ganarnos el amor de Dios, ayuda y que Él esté con nosotros. Entonces vea lo que les está diciendo, lo que estamos leyendo pasó hace muchísimos años. Y hoy llega Dios y nos dice lo mismo. No hago acepción de personas y nadie puede hacer nada para que yo lo ame y lo perdone y lo limpia. Dios es el más interesado en renovar el pacto con usted y conmigo. Dejar de vernos en un sufrimiento, dejar de vernos mal, dejar de vernos con opresiones en el corazón, que no podemos dormir por las deudas, que no podemos estar tranquilos y pensando en el futuro y que va a ser año y ya ojalá que se termine rápido este año y que va a ser el primero y con desespero, una angustia. El Señor nos dice, venga, sube a mí. Es en la presencia mía donde necesitas estar, porque yo quiero renovar ese pacto contigo. Yo me mantengo firme en lo que te he dicho. Aparte de eso, mi palabra está aquí también disponible para ti, para usted y para mí. Y también sabemos que su presencia siempre nos acompaña. Debemos servirle, amarle. Y producto de esto tenemos estas consecuencias. Versículo 18, que hace la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Carga de aquellos huérfanos. Dios se encarga de aquella viuda. ¿Qué es sino esto? Sino ver la fidelidad de Dios. Estos grupos también de un huérfano, alguien o la viuda o el viudo, y Dios dice, yo voy a hacer justicia y yo me encargo. Se lo dijo al pueblo y nos lo dice hoy nosotros. Dios que ama al extranjero y le dice, yo le voy a dar pan y vestido, en el mismo versículo 18. ¿Quiénes son extranjeros aquí? ¿Quiénes no son de Colombia? Lisbeti. Esto ha sido te ha dado pan y vestido. Entonces vea que esta palabra es vigente. Es así como Dios cumple su promesa, como Dios renueva ese pacto hoy también con nosotros, con usted y conmigo. Dice que a ese extranjero también debemos amarlo. Vean lo que dice el versículo 22, y con esto ya vamos terminando. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. A esta nueva generación que escuchaba a Moisés, impresionante el Dios que tenemos, impresionante lo que Dios es. Y nosotros hoy también podemos mirar hacia atrás y decir, hasta aquí nos ha traído Dios por su misericordia y por su amor. Ahí vemos nuestras hijas, ahí vemos nuestros hijos con la bendición de Dios, porque Él lo ha prometido así, porque Él cumple. Acuérdese que Él no cambia, y Dios nos demuestra a través de esta palabra que Él no le interesa como innovar, que es la palabra ahora de moda, ¿cierto?, a nivel empresarial. Dios dice, no, yo me mantengo en lo que les he dicho siempre.
y nos invita también, venga, haga la parte del trato, obedezca, sígame, ámeme, sírvame. Este evento de la renovación del pacto está súper detallado en Éxodo 34 y quiero terminar con este versículo, versículo 10 de Éxodo. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante del pueblo, haré maravillas que no han sido en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esta es una promesa de Dios para mí hoy. Póngale atención, lo vuelvo y lo leo. Y él contestó, versículo 10 del capítulo 34 de Éxodo. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aterricémosla. Dice: Catalina, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Álvaro, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Javier, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Eduardo, será cosa tremenda la que yo haré. Tremenda la que yo haré contigo. Es la palabra de Dios diciendo: tienes que ir a mi presencia, que es el punto de partida, donde hay arrepentimiento, perdón, misericordia. Te doy mi palabra, te doy mi presencia. Debes obedecer, debes ir a la iglesia, debes ser un frecuente hacedor de la. Debemos ponerla en práctica, debemos antojar a otros, debemos vivir, respirar el cristianismo. Pero mucho más importante que esa parte, así como estas hermanas, escoger la mejor parte, y es estar a los pies del Señor. El Señor nos ha prometido. Para nosotros en la familia este versículo y esta promesa de Dios tiene mucho. Cuando mi esposa Cata, el pastor lo ha contado, Katica tenía un hueco en el corazón, la iban a operar, tenían que abrirla, tenía que ser una operación impresionante, y Dios le dio esta promesa a ella, y Dios la sanó y no la tuvieron que operar. Cosa tremenda la que yo haré contigo. Este es el Dios que nosotros tenemos. No se nos olvide nunca, por favor. Dios es impresionantemente. Dios nos ama como usted y yo no podemos entender. Así como la lógica que hacíamos al principio. Imagínese a una mujer si le pasara de verdad aquí hoy, en la tierra, que fue infiel a su esposo, que fue infiel a su marido. El esposo llega y le dice: para acá otra vez renovemos el voto, y que empiece otra vez la marcha nupcial. Usted imaginará la cara de felicidad en esta mujer por haber sido perdonada, valorada, y otra vez vuelve su esposo a decir: venga, como si no hubiera pasado nada, otra vez vuelvo a poner mi anillo, mi promesa en tu dedo, y hasta que la muerte nos separe. Que salir enamorados del Señor hoy. Si esto que hemos escuchado no nos mueve las entrañas y no nos hace amar más a Dios, no sé qué más escuchar. Por eso dice lo que decía: será tu alabanza.
¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no decirle, Señor, eso es lo mejor? La honra, Señor. No sé si podemos, de las que cantamos, sí, la de Vuelve a empezar. O ¿cómo se llama esa canción? Tu gloria llena el universo. Parece que no son ninguno de los dos títulos. Póngale mucha atención a esa letra, porque esto, lo que dice la canción, es precisamente lo que Dios hoy nos ha dicho. Venga, yo quiero renovar el pacto. Y así como dice la canción, todo acaba y vuelve a empezar. Que hoy sea un nuevo comienzo en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios, en nuestra obediencia a Dios, que hoy volvamos a empezar. Porque cuando vemos y escuchamos esa letra, tu gloria llena el universo. O sea, el tamaño de nuestro Dios es impresionante. Entonces, pongámosle mucha atención a esta letra, cantémosle con todo nuestro corazón. Señor, que en esta noche tú y yo volvamos a empezar. Gracias, Señor. Vamos a ir a ti, a estar en tu presencia, a estar contigo. Tu grandeza, de tu poder, pero sobre todo a disfrutar de tu perdón y de tu amor para nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, porque dejas
tu palabra y tu presencia en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que nos ayuden a cumplir nuestra parte, obedecerte, seguirte, servirte, honrarte, compartirte, porque lo mejor, Señor, es disfrutar de las consecuencias de este pacto renovado, disfrutar de ti, de esa clase de Dios que no hay nadie como tú, Señor, que tu gloria, Señor, llena el universo, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no amarte? Gracias por tu perdón. Y gracias, Señor, porque todo vuelve a empezar. Y este día sacas una sonrisa en nuestro corazón para decirte, Señor, sí, volvamos a empezar. Gracias, Señor. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, y anhelamos ese día cuando tú vuelvas y podamos escuchar la dulce voz tuya, Señor. Señor, nosotros hoy decimos Maranata. Muchas gracias.